No puede ser él, susurró Lucía con la bandeja temblando entre sus manos. El restaurante más elegante de Ciudad de México brillaba bajo luces doradas y risas cristalinas. Entre copas de champaña y trajes caros, el hombre que ella juró olvidar levantaba su copa, brindando por su nuevo éxito. Lucía llevaba 6 meses de embarazo, los mismos que habían pasado desde que él desapareció sin explicación. Mientras servía su mesa, sintió cómo la bebé se movía, como si reconociera al padre que seguía ajeno a todo. El aroma del vino caro mezclado con su miedo le revolvía el estómago. Él, el multimillonario con sonrisa de portada, no tenía idea de que la mujer que ahora llenaba su copa era la misma que alguna vez amó y que llevaba en el vientre a su hija. En el corazón palpitante de Ciudad de México, bajo el manto dorado de las luces que iluminaban cada mesa del exclusivo restaurante La Rosa de Oro, Lucía se movía con elegancia contenida entre los comensales. La sala respiraba lujo, con sus cristales que reflejaban el resplandor tenue de los candelabros, y el tintinear de copas de cristal hacía eco entre susurros y risas perfectamente coreografiadas. Pero para Lucía, cada paso era una batalla silenciosa. Se aferraba con fuerza a la bandeja, mientras su vientre ya acusaba 6 meses de vida creciendo, un secreto guardado con uñas y dientes, un latido que bien sabía provenía de un hombre ausente, perdido en las sombras de su pasado. Entre la multitud, sobre el extremo de una mesa adornada con flores frescas y velas, un hombre al que Lucía había jurado olvidar, sostenía una copa de champaña con una sonrisa impecable, como sacada de una portada de revista. Alejandro, CEO millonario de 34 años y su ex prometido, celebraba su éxito profesional rodeado de una mujer deslumbrante. Al verlo así, envuelto en un aura de poder y despreocupación, un nudo se formó en la garganta de Lucía. Ella había servido mesas toda la noche, soportando el cansancio y el peso de la mirada que sin querer logró cruzar con la suya. Un instante suspendido en el tiempo, donde ambos supieron que nada volvería a ser igual. Al mirar su vientre, un suave movimiento anunció la presencia de su pequeña, recordándole la promesa silenciosa que había jurado. Ni él ni nadie podrá arrebatarle lo que es suyo. Los recuerdos comenzaron a deslizarse en la mente de Lucía como sombras danzantes. Años atrás, cuando su vida parecía un lienzo en blanco lleno de sueños y promesas, Alejandro era su todo. Aquel joven enamorado que le juraba un futuro juntos, fuera de la pobreza que los había rodeado. Pero su adiós fue un golpe inesperado, un abandono sin razón que le desgarró el alma. Él se fue sin una palabra, sin despedida, persiguiendo sus ambiciones sin mirar atrás. Ahora, frente a ella, en ese restaurante de lujo, Alejandro parecía un hombre irreconocible, atrapado en un mundo de fiestas y negocios, sin saber que el fruto de aquel amor perdido crecía dentro de Lucía, más fuerte que nunca. Esa noche, mientras limpiaba una mesa, su colega Raquel se acercó con una sonrisa cautelosa, percibiendo el torbellino de emociones que consumía a Lucía. «¿Estás bien, Lu? Te ves diferente», dijo Raquel bajando la voz. Lucía respiró profundo, tratando de recomponerse antes de responder. «Estoy bien, solo un poco cansada», pero sabía que no era verdad. Su corazón latía al ritmo del dilema que la atormentaba. Debía enfrentar a Alejandro o seguir adelante sola. Al final del turno, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse y las luces bajaban su intensidad, Alejandro apareció inesperadamente en la entrada. Su presencia cambió el aire, generando miradas curiosas y un silencio incómodo. Lucía lo vio acercarse, firme y decidido, pero con una sombra de duda en sus ojos. «Necesitamos hablar», susurró, casi implorando mientras evitaba el ruido del mundo a su alrededor. Ella tragó saliva y con un valor renovado respondió con una mezcla de desafío y herida. «No sé si queda algo que hablar,
El encuentro que siguió fue una mezcla de palabras no dichas, recuerdos heridos y emociones a flor de piel. Alejandro confesó su arrepentimiento, la culpa de haberla dejado sola, sin dar explicaciones y sin asumir las consecuencias. Lucía escuchaba, el corazón dividido entre el odio y la nostalgia, temiendo que su hija pudiera crecer con un padre que solo ahora había decidido aparecer. Entre lágrimas contenidas y promesas vacías, la conversación terminó con un acuerdo tácito. Para que Alejandro fuera parte de esa nueva vida, tendría que demostrar que realmente había cambiado. Los días que siguieron fueron una batalla interna para Lucía. Su orgullo y temor se enfrentaban mientras miraba su reflejo en el espejo, tocando suavemente su vientre, como buscando fuerzas. La presencia de Alejandro parecía distar mucho de ser la salvación, pero en el fondo, una pequeña voz le decía que quizás merecía otra oportunidad. Por su parte, Alejandro vivía en un torbellino de emociones. Ni su vasta riqueza ni sus logros podían llenar el vacío que Lucía había dejado cuando partió. Sus noches en mansiones elegantes se tornaban solitarias, y cada mensaje sin respuesta le quemaba en el alma. Intentó acercarse con pequeños gestos, llamadas para preguntar por ella y el bebé, inesperadas visitas al restaurante, ayuda discreta donde podía, pero cada acercamiento chocaba con la muralla de desconfianza que Lucía había levantado tras años de abandono. Entre cenas caras y ruedas de negocios, Alejandro comenzó a cuestionar qué realmente quería en la vida. El brillo superficial del éxito se opacaba frente a la realidad de la familia que podría perder. Comenzó a buscar ayuda, a sincerarse con amigos y expertos, intentando entender cómo ser un verdadero padre y hombre. En ese camino de introspección, Lucía también recibió apoyo inesperado de Mía, la actual pareja de Alejandro, quien, tras conocer la verdad, decidió terminar su relación y tender una mano amiga a Lucía. Mía le ofreció una oportunidad laboral mejor que el restaurante, un respiro que Lucía aceptó con recelo pero agradecida. Así, las dos vidas paralelas comenzaban a entrelazarse de nuevo. Una mujer luchando por su hija en un mundo hostil y un hombre aprendiendo que el amor y la responsabilidad no se compran con dinero. Mientras el reloj marcaba el tiempo que aún les quedaba por vivir, ambos sabían que la historia no sería fácil, pero la esperanza, esa pequeña llama que nunca muere, les empujaba a seguir adelante, porque ahora no solo luchaban por ellos, sino por la vida que unía sus destinos para siempre. Las siguientes semanas pusieron a prueba todo lo que Lucía creía sobre el amor y la confianza. Cada día en el restaurante La Rosa de Oro era un recordatorio silencioso de lo que había perdido y de lo que ahora debía proteger con uñas y dientes. Mientras limpiaba una mesa, la sombra de Alejandro se hacía cada vez más presente, no solo físicamente, apareciendo en momentos inesperados, sino como una tormenta invisible que amenazaba con darle un giro a su vida, que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Una tarde, mientras servía una mesa particularmente concurrida, sintió un estremecimiento en su vientre. La vida que llevaba en su interior parecía responder con inquietud al ambiente cargado de emociones. Ella se obligó a sonreír para sus clientes, pero sus ojos buscaban en la distancia a Alejandro, que esperaba pacientemente en la entrada del restaurante con una expresión llena de sinceridad y arrepentimiento. Después del turno, en el vestidor iluminado por luces tenues, Lucía se permitió un momento para respirar profundamente. La pequeña vida dentro suyo la mantenía firme, recordándole que por ella debía seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro, simple pero cargado de significado. ¿Podemos hablar? Prometo ser sincero. El siguiente encuentro fue tenso. Se encontraron en un pequeño café cercano, lejos del lujo y las miradas ajenas.
El contraste entre sus mundos estaba más vivo que nunca. Ella, vestida con ropa sencilla pero digna, y él, aún con su aire de empresario exitoso, aunque menos inalcanzable que antes. Alejandro tomó la mano de Lucía con un gesto que buscaba redención. Sé que no merezco tu confianza, ni pedir perdón podrá cambiar el pasado. Pero quiero estar aquí para ti y para nuestra hija, no solo en palabras, sino en hechos. Lucía le miró con lágrimas contenidas. Ya han pasado casi 7 meses desde que te fuiste, y no supiste nada de mí. Ese vacío se fue llenando de miedo y rabia. ¿Por qué debería creerte ahora? Él apretó la mandíbula, consciente de la magnitud de su abandono. Porque he cambiado. No soy el mismo hombre que te dejó. Quiero ser el padre que merecen tú y nuestra hija. Sus palabras cayeron como gotas sobre un terreno árido. Lucía guardaba la herida abierta, pero empezó a sentir una pequeña semilla de esperanza. Sin embargo, sabía que no bastaban promesas para reparar años de abandono. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de acercamientos y distancias. Alejandro comenzó a asistir a las consultas médicas junto a Lucía. Cada cita prenatal era un paso hacia un futuro que se dibujaba incierto, pero posible. En la sala de espera, mientras observaba la imagen de su hija en el ultrasonido, Alejandro sintió la misma vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Lucía, a su lado, se sorprendió al verlo tan diferente, casi humano, lejos del magnate frío y distante que había conocido. Pero en casa, la lucha interna de Lucía continuaba. Raquel, su amiga y confidente, notaba su transformación. Está intentando, Lu. No es perfecto, pero lo está intentando, le decía en sus pausas de trabajo. Lucía suspiraba, dividida. Quiero creerlo, amiga, pero mi miedo es tan grande como el amor que siento por la bebé. Por otra parte, Mía, la exnovia de Alejandro, mantenía una relación inesperadamente cordial con Lucía. Tras la ruptura con Alejandro, Mía decidió apoyar a Lucía, incluso ofreciéndole una opción laboral que pudiera darle mayor estabilidad y reducir la carga física de su trabajo actual. Esta nueva oportunidad significaba un cambio radical, pero también un avance necesario para Lucía. María, la nueva gerente, recibió a Lucía con calidez y abrió la puerta a un futuro menos incierto. Los días comenzaron a llenarse de esperanza, sin dejar de lado las sombras del pasado. Alejandro, mientras tanto, enfrentaba sus propios demonios. Su transición de magnate despreocupado a padre comprometido llenaba sus días de aprendizajes y confesiones. Participaba en grupos de padres primerizos, escuchando historias que reflejaban sus miedos y esperanzas. Sin embargo, el camino no fue lineal. Los momentos de tensión con Lucía volvieron a surgir. Cada desencuentro una prueba a su recién encontrada voluntad. La distancia emocional tardaría en romperse, pero dentro de esa distancia, un lazo invisible crecía con la llegada próxima de su hija, una esperanza que los unía en un destino que ambos comenzarían a escribir de nuevo. Las semanas avanzaban con la cadencia incierta de un corazón herido que quiere sanar. Lucía sentía cómo la incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Cada vez que Alejandro aparecía para acompañarla a una consulta o traía un gesto de apoyo inesperado, una pequeña grieta se abría en sus defensas, dejándola entrever que tal vez, solo tal vez, había un hombre diferente detrás de aquella fachada de éxitos y poder. Una tarde, después de la consulta, caminaron juntos hacia el parque donde Lucía solía ir para despejar la mente. El sol caía con suavidad, pintando de dorado las hojas de los árboles. Allí, sentados en un banco, Alejandro rompió el silencio con una voz vulnerable. Nunca imaginé que ser padre sería esto. No solo cuidar, sino sentir miedo, inseguridades, pero también una fuerza que me empuja a cambiar. Lucía lo observó en silencio, con la mirada llena de emociones encontradas. Era la primera vez que veía a Alejandro sin poses, sin máscaras,
mostrando la fragilidad que escondía bajo el brillo. En ese instante, la distancia parecía acortarse, y la niña que llevaba en su vientre parecía responder a aquella conexión. Pero el pasado seguía latiendo como una sombra cercana. No todo era perdón ni segundos comienzos sin dolor. Lucía recordaba cada noche que pasó sola, las lágrimas vertidas en silencio, el temor de criar a su hija sin el padre al lado. Y Alejandro, por más que se esforzara, sabía que tendría que ganarse cada centímetro de confianza. Un día, mientras Lucía organizaba las mesas del restaurante, sintió que el peso de la fatiga la derrotaba por momentos. Alejandro apareció sin avisar, tomando la bandeja que ella casi deja caer, y con un simple gesto le dijo: «No tienes que hacerlo sola». Ella lo miró, sorprendida y desconcertada, pero por primera vez no rechazó el apoyo. Esa pequeña rendición abrió un camino que ambos empezaban a explorar, con cautela y temor. Paralelamente, Mía y Lucía se encontraban cada vez más como aliadas. Tras la ruptura, Mía quiso enmendar el daño no solo con Alejandro, sino también con Lucía, ofreciéndole la oportunidad de un trabajo seguro en una editorial conocida, un ambiente menos agresivo que el restaurante, con horarios fijos que permitirían a Lucía cuidar mejor de sí misma y de su bebé. La oferta inesperada llenó a Lucía de dudas, entre orgullo y necesidad, pero la voz amiga de Mía la convenció de dar el salto, mientras Alejandro continuaba demostrando día a día que su lucha interna era tan real como la de ella. Entre consultas, planes y miedos, llegaron las primeras clases para futuros padres a las que Alejandro asistía con una mezcla de nervios y determinación. Aprendía a cambiar pañales en casas compartidas, a lidiar con las dudas y los desvelos que hasta entonces solo había visto desde lejos. Una noche, mientras Lucía intentaba dormir con el vientre pesado y la mente ocupada, Alejandro le envió un mensaje: «Estoy aquí, no solo para el juego, sino para todas las partes difíciles». Fue un bálsamo inesperado que la hizo sentir menos sola. Pese a los avances, la relación entre ellos seguía marcada por momentos de tensión. Cada desacuerdo era una batalla entre el orgullo y la necesidad, entre el pasado y un futuro incierto. Lucía temía que cualquier error podría significar la pérdida definitiva, y Alejandro se esforzaba por no repetir los mismos fallos que la habían alejado. Sin embargo, habían sembrado una semilla poderosa: el amor por la hija que estaba por llegar, un lazo que los obligaría a enfrentarse a sus propias heridas y a aprender a caminar juntos. A continuación, seguiré con la tercera y última parte del bloque 2 para completarlo con las escenas y evolución emocional que restan, asegurando las 2600 palabras acordadas. Seguimos. Continuación y conclusión del bloque 2 con la parte final, completando aproximadamente 2600 palabras del bloque en total. Con el paso de los días y el nacimiento próximo, la dinámica entre Lucía y Alejandro empezaba a transformarse. La sombra del pasado seguía siendo larga, pero ahora el futuro se asomaba con una luz tenue pero constante. La presencia de Alejandro ya no era solo una interrupción incómoda, sino una constante que Lucía empezaba a aprender a aceptar. Una noche templada de primavera, Lucía y Alejandro se encontraban en su pequeño apartamento, preparando el cuarto que decoraron juntos para la llegada de la niña. Entre pañales y peluches, el silencio era cómodo, lejos del ruido del mundo y las dudas que tantas veces los atormentaron. «¿Crees que podemos hacerlo?», preguntó Lucía con la voz temblorosa pero decidida. «No sé si seremos perfectos, pero sí sé que lo intentaremos con todo», respondió Alejandro, tomando su mano con fuerza. Ese momento de intimidad sellaba un pacto no dicho. Estarían juntos en la batalla, aunque fuera contra sus propios miedos y heridas. Las consultas médicas se convirtieron en rituales sagrados.
La imagen en blanco y negro que mostraba el ultrasonido era más que eso. Era vida, esperanza y la resolución de un ciclo roto. Alejandro miraba fijamente la pantalla, por fin permitiendo que las lágrimas de emoción corrieran libremente, recordándole que el dinero y el poder no eran nada sin ese pequeño milagro que comenzaba a conocer. En el trabajo, Lucía empezó a destacar en su nueva posición administrativa en la editorial. El horario fijo y el ambiente más calmo le dieron fuerzas para enfrentar las exigencias del embarazo y el drama que su corazón aún luchaba por sanar. Mía se convirtió en una amiga cercana, un apoyo inesperado que la impulsaba a mirar hacia adelante. Pero no todo fue fácil. Aquellos momentos de tensión surgían con frecuencia. La confianza se construía despacio, y cualquier paso en falso provocaba una lluvia de dudas y discusiones. Una tarde, luego de una fuerte discusión, Alejandro se retiró a su oficina con la sensación amarga del fracaso. Lucía se quedó en el apartamento, con la mezcla de tristeza y esperanza que solo las mujeres embarazadas conocen tan bien. Sabía que si iban a reconstruir esa relación, tendrían que aprender a perdonarse y dejar ir los miedos. Y así comenzaron a dar pequeños pasos juntos. Alejandro asistió a grupos de apoyo para padres primerizos, aprendiendo desde cómo calmar a un bebé hasta cómo distribuir responsabilidades. Lucía, por su parte, se entrenaba para ser fuerte, para proteger a su hija y para abrir su corazón poco a poco sin urgencias. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, sentados en un banco observando el horizonte, Alejandro le confió: antes pensaba que el éxito se medía en lo que tienes. Hoy sé que se mide en quienes tienes a tu lado y cuánto estás dispuesto a luchar por ellos. Lucía sonrió, un gesto que escondía años de heridas, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Las semanas avanzaban y la llegada de la bebé era una realidad palpable. Preparaban el nacimiento entre visitas al médico, compras y conversaciones llenas de sueños y miedos. Lucía aprendía a confiar no solo en Alejandro, sino en ella misma, en la fortaleza que había descubierto en esos meses. Desde el leve amanecer hasta el crepúsculo que envuelve la ciudad en tonos anaranjados, cada instante para Lucía y Alejandro se volvió un capítulo vivo de lucha, amor y transformación. La espera del nacimiento de Emma era como una sinfonía de emociones al límite, un instante suspendido en el tiempo, donde el ayer y el mañana se fundían para crear un presente lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Lucía, con el vientre monumental que marcaba el milagro de la vida que llevaba dentro, caminaba entre sus pensamientos ajenos y el murmullo del mundo exterior. Con cada paso, su cuerpo sentía el peso de la maternidad y las horas interminables de trabajo, las noches plagadas de incertidumbres y sueños rotos. Alejandro, transformado desde aquel joven egocéntrico en un hombre dispuesto a renacer, también enfrentaba su propia batalla interna. Cada día era un aprendizaje de humildad y responsabilidad, una prueba constante contra sus antiguas dudas y temores. El apartamento donde habitaban se convirtió en el refugio donde los miedos se enfrentaban y las esperanzas se tejían con hilos de amor y esfuerzo. Cada detalle, desde la cuna cuidadosamente preparada, los juguetes que esperaban ser descubiertos por pequeñas manos, hasta el silencio que precedía a las noches de desvelo, era testigo del renacer de una familia que se negaba a rendirse. Aquella noche decisiva en que Lucía entró en labor de parto, el tiempo pareció detenerse. Alejandro, con las manos temblorosas y las pupilas dilatadas, intentaba desde la fragilidad transmitir fuerza a la mujer que amaba y que estaba a punto de darle el regalo más precioso. El camino no sería fácil, pero la fortaleza de ambos se ponía a prueba en cada instante. El llanto de Emma rompió el velo de la expectativa con una intensidad que no dejó lugar a dudas.
La vida siempre encuentra el modo de surgir, incluso en los lugares más inesperados y después de las pruebas más duras. Los días posteriores fueron un despertar constante. Lucía aprendía a contener el cansancio con la fuerza que solo una madre puede tener. Alejandro dejaba atrás corazas, miedos y vanidades para ser el padre que Emma necesitaba. La rutina se convirtió en una danza imperfecta, pero cargada de amor, donde los pequeños logros y los errores se fundían en una realidad que ninguno de los dos había imaginado. Hubo momentos difíciles, claro que sí, llantos inconsolables que golpeaban la paciencia de ambos, noches sin dormir, donde la fragilidad humana quedaba al desnudo, pero también risas tiernas, primeras palabras internas, miradas cómplices en el silencio de la madrugada. Fue un viaje de transformación que los cambió para siempre. En el trabajo, Lucía irradiaba una nueva confianza. La oportunidad que había recibido gracias a Mía abrió puertas que parecían cerradas por siempre. Allí, en ese espacio menos hostil que el restaurante, encontraba un sentido nuevo, un respiro para cuidar de sí y de Emma, sin dejar de luchar por sus sueños. Mientras Alejandro seguía asistiendo a grupos de apoyo para padres, aprendiendo a ser vulnerable y fuerte a la vez, a reconocer que la verdadera riqueza está en la presencia y el cuidado diario. Entre estos capítulos también surgieron crisis inevitables. Las heridas de siempre emergían en discusiones, reproches y silencios dolorosos. Pero esta vez, el amor y el compromiso sirvieron para atravesar el dolor y seguir adelante. Una noche especialmente dura después de una pelea, ambos se sentaron en silencio, con lágrimas y palabras detenidas, pero con la voluntad renovada de no abandonar el camino que habían comenzado juntos. Alejandro, con el pecho comprimido por la culpa y el amor, repitió su promesa una y otra vez: «No te fallaré, Lucía. Seré el hombre y padre que merecen». Lucía, aunque sus inseguridades seguían vivas, aceptó que el perdón y la reconstrucción de un amor verdadero requieren tiempo, paciencia y sinceridad. Y así, entre pañales, biberones y noches sin fin, se forjaron nuevos lazos, más reales y profundos que cualquier promesa superficial. Las caminatas con Emma por el parque se volvieron momentos sagrados, donde Alejandro compartía con Lucía sueños y temores, deseos y planes para el futuro. Cada paso que daban juntos era una victoria contra el pasado y una reafirmación del presente. Emma les enseñaba a ambos el poder del amor incondicional, el milagro de la vida que puede unir incluso a las almas más heridas. El camino era largo y lleno de pruebas, pero también de pequeñas alegrías y grandes aprendizajes. La historia de Lucía y Alejandro demostraba que el amor puede renacer, que el perdón puede abrir puertas y que, sobre todo, la familia es un acto de voluntad y valentía diaria. El amanecer les trajo un día decisivo. En el hospital, la tensión era palpable en el aire, una mezcla de miedo y esperanza, mientras Lucía se preparaba para dar a luz. Alejandro permanecía a su lado, firme pero vulnerable, aferrándose a cada momento, a cada respiración compartida. Las contracciones crecían en intensidad y con ellas el silencio de la espera. Cada minuto parecía un siglo, pero a la vez una promesa inquebrantable. El mundo cambiará para siempre dentro de poco, pensó Lucía, mientras sentía el amor y el miedo entrelazarse en su corazón. Cuando finalmente ese llanto resonó por primera vez, fue como escuchar la música de un nuevo comienzo. Las lágrimas de alegría surcaron las mejillas de ambos. El milagro estaba cumplido. El primer contacto con Emma fue tan intenso que borró meses de angustia y soledad. Lucía la sostuvo contra su pecho y Alejandro, a su lado, pudo sentir por primera vez la verdadera dimensión del amor y la responsabilidad. En los días que siguieron, cada cambio, cada ladrido de la bebé configuraba su nueva realidad.
Las noches sin dormir, las dudas sobre si estaban haciendo lo correcto, la fatiga que apenas permitía reconocerse. Todo eso fue el precio de un amor verdadero. Pero hubo también esos momentos mágicos cuando una sonrisa de Emma iluminaba la casa y el cansancio desaparecía. Alejandro empezó a reconocer que ser padre era más que un título. Era un compromiso que trascendía sus viejas prioridades. Dejó de lado las veladas superficiales y las ganancias rápidas para estar presente, para aprender y para amar sin miedo. Lucía encontró en su trabajo la fortaleza para seguir adelante, la estabilidad para cuidar a su hija y a sí misma. Y con la ayuda de Mía y Raquel, tejió una red de apoyo que le permitió no perderse en las tormentas. No todo fue sencillo. Las viejas heridas a veces sangraban de nuevo, discutían, se frustraban. Los silencios amenazaban con romper todo lo que habían construido. Pero la voluntad de seguir intentándolo era más fuerte. Una tarde, tras una discusión que dejó las palabras suspendidas, Alejandro se sentó solo, mirando las luces de la ciudad y reflexionando sobre lo que realmente importaba. Ella y nuestra hija son mi razón para cambiar, se dijo con un suspiro. No puedo fallarlas más. En la intimidad del hogar, entre pañales y risas, Alejandro y Lucía redescubrían un amor imperfecto pero auténtico. La maternidad y la paternidad los unía, haciendo que cada día valiera la pena. La historia había transformado el dolor en esperanza, el abandono en compromiso. El futuro, aunque incierto, era un lienzo que comenzaron a pintar con los colores de la determinación y el perdón. Gracias por acompañar esta historia profunda de amor, superación y redención. Si te tocó el corazón, suscríbete para seguir descubriendo relatos que inspiran. ¿Tienes una experiencia similar de reconstrucción y perdón? Compártela con nosotros en los comentarios. Tu historia puede dar luz y fuerza a otros. Nos vemos en el próximo capítulo de Corazones Millonarios.